bandido incorregible, obstinado y delincuente, perjuro, ingrato, insensible, de carácter sanguinario y opresor, enemigo de la humanidad y de su patria. Será perseguido y muerto en caso de resistencia. Se recompensará con 6.000 pesos al que entregue la persona de José Gervasio Artigas, vivo o muerto. De él dijo Cavia: lobo devorador y sangriento azote de su patria, oprobio del siglo XIX, afrenta del género humano, origen de todos los desastres. Sarmiento había dicho: el patriarca de los caudillos del despotismo y la barbarie. Rivera también opinó: es de necesidad disolver las fuerzas del general Artigas, así será salvada la humanidad de su más sanguinario perseguidor. La Valleja puso distancia con el protector al haber sido comparada su cruzada con los tiempos de Artigas. El general que suscribe no puede menos que tomar en agravio personal un parangón que le degrada. Artigas solo había dicho: no hay que invertir el orden de la justicia, mirar por los más infelices y no desampararlos sin más delito que su miseria. Olvidemos esa maldita costumbre que los engrandecimientos nacen de la cuna. De los charrúas, un hermano, un inchalá, José Gervasio Artigas. Ven a ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. Bueno, comenzamos el espacio. Los paisanos le dicen A una inchalá, como decimos en la presentación, del pueblo nació en Charrúa, José Gervasio Artigas. Y como ven en la presentación que compartíamos, hay unos cuantos en la historia que son merecedores de sacarle títulos de pequeños héroes y homenajes con nombre de calles, parques y nada más. Mucho se habla del traidor de Frutoso Rivera, pero como ven hay varios que tiraban piedras a Artigas y a su artiguismo, ¿no? A ese concepto de unidad de diferentes culturas, diferentes pueblos y respetando el derecho de cada uno. Daniel. Insólitamente, en algo que yo llamo a grosso modo estupidez, se agrupan situaciones históricas por barrios. Entonces, por ejemplo, creamos el Parque Rivera y la callecita transversal se llama CP, porque están vinculados en la historia. Sí, con porque están vinculados de tal manera porque CP es el sobreviviente a la matanza de Salsipuedes y es el último charrúa viviendo en libertad y como charrúa que quedó en el Uruguay, ¿está? No entiendo por qué el vínculo, porque yo no puedo estar vinculado a quien me asesina o a quien mata a mi pueblo. No importa que una batalla, un momento histórico hayamos peleado uno contra otro, somos cosas diferentes, no tienen por qué agruparnos. Sin embargo, eso se da.
Entonces, por ejemplo, en el barrio de Pocitos, un uruguayo que se fue para Buenos Aires y desde allá escribía cosas en contra de Artigas, porque Artigas quería repartir la riqueza y cómo podía existir gauchos que leyeran, indios con derechos, donde cómo no se podía permitir eso. Entonces desde allá él escribía cosas sobre Artigas, hablando de que era un traidor, un tirano. O sea, el tirano está con los pobres, el tirano quiere repartir con los pobres. Es raro, un tirano raro ese, ¿está? Pero él lo acusaba de tirano. Nosotros le dimos una calle en Pocitos. Luis Cavia tiene su calle en Pocitos, en uno de los barrios de más alcurnia, de más poder adquisitivo de Montevideo. Ahí Luis Cavia tiene su lugar. Hay un argentino que ahora no me sale el nombre, pero es el que hizo la entrada triunfal a Montevideo cuando se fueron los españoles. Ahora no me sale el nombre. Un joven argentino en ese momento que entra acá como director como miembro del directorio de Buenos Aires, entra acá y tiene una calle en el barrio Reus y es un gran difamador de Artigas también. No me sale el nombre ahora, pido disculpas, pero no me sale el nombre. También tiene su callecita. Rivera tiene la calle principal de Montevideo, la avenida más larga de Montevideo la tiene Rivera. También agrupado en un cruce con Boulevard Artigas. Están cruzados, eso Están cruzados. Entonces, tenemos esa estupidez donde por formar parte de una página de la historia con mi nombre, tengo que figurar ahí. No importa si soy traidor a la patria o no, porque el traidor va y viene. O sea, si yo soy blanco, soy traidor de los colorados, pero si soy colorado, soy traidor de los blancos. ¿Entendés? Digo, eso es lo posterior. Si yo estoy a favor de Rivera, soy traidor a Artigas, inevitablemente. Porque los principios de Rivera no me vas a decir que son los mismos que los de José Gervasio, Artigas. Porque hoy estuvimos hablando de otro José Gervasio. Sí. Vamos a aclarar. Un postizo. Bueno, ¿cuál es el tema al que voy? A veces parece que no tenemos claro a dónde pertenecemos ni a qué somos. Y quiero terminar este divague con una anécdota personal. Una vez fui fui al ministerio a una pelea sindical. Una pelea en buenos términos, ¿no? Una pelea por causas de defensa de los trabajadores en pelea contra dialéctica, contra la patronal, dialéctica ilegal contra la patronal. No me acuerdo el caso 100%. Me acuerdo que iba gente de Conaprole y de la Federación Láctea y gente de la SILU, las empresas lácteas. El abogado tenía un nombre conocido. No lo voy a decir. No lo voy a decir por no tirarle un fardo al nieto de lo que hizo su abuelo, ¿tá? Pero el hombre muy ufano, en plena discusión, me dice: porque mi abuelo fue de los primeros en pelear con Artigas. ¿Usted qué apellido tiene?, le dije yo. Y el tipo me lo dice y le digo: que yo sepa, su abuelo fue de los primeros en dejar a Artigas tirado cuando llegó el momento de darse cuenta que Artigas quería darle de vivir a los pobres. Y el tipo quedó muerto. ¿Está? ¿Entendés? Entonces es muy fácil hoy jactarse y decir: mi abuelo peleó con Artigas. Sí, pero ¿peleó con Artigas o fue hasta donde le convino y después lo abandonó? Porque ese es el gran tema. Artigas quería inclusión, y eso lo hablamos hoy. Ya lo hablamos hoy cuando hablamos del Partido de Unión Democrática. Artigas quería incluirnos a todos. La nación charrúa venía de antes. No precisaba Artigas para seguir siendo nación. Pero la situación general que se daba, Artigas daba con el punto medio. Sacarle un poquito a los ricos, darle derecho a los indios, darle derecho a la libertad que los hombres de color negro merecían, que habían sido traídos, que habían tenido descendencia como esclavos y que no eran esclavos porque eran hombres libres igual que nosotros, esclavizados. Él les daba la libertad.
Él tenía paisanos que eran gauchos solitarios, que los había juntado, los había hecho batallón, los había hecho sociedad, y merecían su parte y su espacio y su respeto. Él había dominado eso. Él había convertido grandes matreros, hombres que sabían juntar gauchos y salir a pelear contra cualquier cosa y a robar estancias, y él los había convertido en hombres de bien y jefes de milicia. Él era inclusivo. Y los ricos no son inclusivos. Las ganancias son para mí y el trabajo para los pobres. Y entonces empezaron a traicionarlo. Entonces, ese agrupamiento de calles que hace la simbología de Montevideo a veces es estúpido. Por eso llamo a esa reflexión, de que para mí es estúpida. Y no es que yo sea vivo y capaz que si tengo que ponerle los nombres a Montevideo hago el mismo error. Pero yo no lo hice. Entonces llamo a la reflexión de que hay nombres que hay que cambiarlos. No pueden figurar traidores a Artigas entre las calles de Montevideo. Y no importa que hayan figurado en la historia y que hayan tenido participación. Que queden en las páginas de la historia, pero no en las calles de Montevideo con homenaje. Bueno, tenemos una cantidad de calles para sacar, ¿eh? Habría que ponerle número para no quedar en un error. Pero si uno analiza el país, que es la República Oriental de Uruguay, se forjó con traidores, todos. ¿Quién se salvaba? Los que dieron el grito de Ascencio, Benavides y Viera. Perdón. ¿Qué fue de Benavides? Pero ¿a quién podemos salvar? ¿Qué fue lo que hizo Benavides? Bueno, dale, decilo. Después que terminó acá, se peleó con Artigas y se fue de acá a pelear con las fuerzas españolas contra los rebeldes peruanos. ¿Sabías eso vos? No. Fue jefe de la milicia española contra los rebeldes peruanos. Acá inició la revolución y después se fue a defender la corona española en Perú. Participó lo que fue en el grito de Ascencio. Y después Viera era un saqueador. Era un gaucho saqueador, igual que Benavides. La vergüenza mayor de la revolución americana, de la revolución artiguista, es el grito de Ascencio, que marcó el inicio. Como inicio estuvo bueno, pero después esa gente terminó saqueando la ciudad de Mercedes en algo, de una manera que le daría vergüenza al mayor de los saqueadores, a un ladrón de hoy, a esos que entran armados y te roban en un comercio, les daría vergüenza lo que hicieron en Mercedes, Benavides y Viera. Saquearon la ciudad. Ahí fue la diferencia con Artigas. Ahí empieza la diferencia con Artigas. No, mi ejército no va a hacer esto. ¿Está? Mi ejército no va a hacer esto. ¿Podemos rescatar alguno? ¿Te viene a la memoria? Hay un montón. Yupes. Bueno, está en el glorioso de Loedar. Yupes. Yupes peleó con él hasta que cayó. Capaz que se murió antes, ¿no? La Valleja. Como yo lo hago en cierta manera cómplice de lo de Sal si puedes. Sí. ¿Está? No, además cuando... No sé si la palabra es cómplice. A la cruzada de la Valleja, cuando acá, la comparan con lo hecho por Artigas. Sí, pero hay una cosa política ahí. Sí, si él decía que él era lo mismo que Artigas o que representaba aquello, no le iban a dar espacio. ¿Está? Bueno, está. Pero se lavó la manito Pilato exactamente. Bueno. ¿Ah? Yo ya marqué en algún programa acá la diferencia entre la actitud de La Valleja y la actitud de Rivera. Rivera era traidor y le salía de los poros. La Valleja era un mandadero. Era un tipo que era capaz de liderar un grupo, inclusive hasta políticamente, pero no tenía decisiones propias. No tenía ambiciones propias de poder por poder. A él lo manejaba mucho la mujer, según la historia. ¿Está? Él en determinado momento, cuando ve que Rivera queda de presidente, se decide
a ser un terrateniente que va a cuidar vacas. Y la mujer le dice, no puede ser que vos estés acá criando vacas y tu compadre se haga el dueño del país. Y él sale a hacer una revolución porque la mujer lo manda. ¿Tá? Esa era Lavalleja. Yo estoy seguro que la actitud contra los charrúas hubiera sido otra, pero sí hubiera sido exterminio igual. Capaz que iba de frente a pelearlo y no con todo ese engarce, pero igual hubiera intentado eliminar a los charrúas, porque eso era prácticamente de raza. Los criollos querían eliminar a pueblos que podían ser rebeldes, ¿tá? Y quedársele con las tierras, lógicamente, claro. Que era lo más principal. Pero marco siempre esa diferencia. Eran hombres diferentes, hubieran tenido actitudes diferentes. Igual lo hago cómplice de lo de Sal Si Puedes, por el silencio que guardó, por un montón de cosas más. Lavalleja no traiciona a Artigas. Lavalleja cae preso, va a Isla das Cobras y ahí se termina la lucha de Lavalleja. Después de Isla das Cobras, él cambia de actitud, porque allá, por lo que tengo entendido, anduvo alcahueteando a los portugueses y a los brasileros después, que lo devuelven y lo liberan y lo dejan venirse para acá, ¿tá? Pero ahí tenés una persona que no traiciona a Artigas en los hechos, lo traiciona después en la dialéctica, o digámoslo mejor, separa las aguas con el pensamiento de Artigas en la dialéctica para poder lograr poder. ¿Está? Si estaba todo el mundo en contra de Artigas, si yo me digo a favor, es claro. Bueno, podría darte otro. Bueno, evidentemente, hablemos de las fuerzas guaraníes. Cuando está el caciquillo Andresito, el cacique Andresito, cacique de los guaraní, jamás traiciona a Artigas. Y va para el frente con toda su fuerza, en todo momento, siguiendo las directivas, no solo las directivas guerreras, sino las directivas políticas de Artigas, siempre en consulta, siempre en comunicación. Pero cuando el caciquillo cae, los caciques que quedan alrededor, que ahora he sentido nombrar Siti, que era uno de los caudillos, la fuerza se divide, los guaraníes se dividen en 3-4 caudillazgos, de los cuales 3, entre ellos Siti, se entregan al cacique entrerriano Ramírez y traicionan a Artigas. Eso no se dice. Parece que los guaraníes nunca traicionaron a Artigas. Los guaraníes, después que cae Andresito, traicionan a Artigas también, ¿tá? Y eso es importante decirlo. Buscan acuerdo con el que en ese momento es el más poderoso. Empieza Ramírez, traiciona a Artigas y empieza a derrotarlo, y los guaraníes se vuelcan con él, ¿tá? Y eso es importante decirlo también. Sí, el tema fue también. Pero Andresito es un caudillo que jamás traiciona a Artigas. El caciquillo tampoco jamás traiciona a Artigas hasta que cae muerto en una batalla. Algunos dicen que fue Las Piedras, otros dicen que fue posterior. Hay dos versiones ahí. Bueno, yo como resumen del espacio, me quedo con la idea que esta república fue forjada por los traidores de Artigas y los traidores de su ideal, sin lugar a duda, y muchos cómplices que son igual de traidores que el mismo traidor. Los traidores de hecho y los traidores de dialéctica o de política también son traidores. Exacto. ¿Tá? Más jodido todavía, porque los otros van y la pelean. El que acomoda el cuerpo es un peligro. Y al carajo Lavalleja. ¿Qué querés que te diga? Sables cortaron vientos, se alzó en Ancada la patria, boleadoras, piedras, vientos. Danza de caña tacuara, horizonte, sangre, fuego, José Gervasio avanzaba, solo el eco de la muerte, a la libertad rondada, nuestra historia sola.
Chasqui Ollendau, mensajeros de la memoria.